Hola, esta es la ayuntía 7 de difusividad y reacción, bueno, de fenómeno transporte, con tópico de difusividad y reacción. La ayuntía cuenta con tres ejercicios en total, vamos a ver los tres, son bastante cortitos cada uno, son también bastante similares, pero cada uno tiene como lo suyo. El primero entonces dice, la hidrogenación catalítica es una reacción de reducción de alqueno, la cual utiliza platino como catalizador. Esta se lleva a cabo en una probeta cilíndrica en la que se encuentra el catalizador C en el fondo y la solución de alquenos B sobre este. Por encima de la solución circula hidrógeno A una concentración conocida que difunde a través de la solución hasta alcanzar el catalizador y llevar a cabo la reacción instantánea y reversible. Entonces pide esquematizar el sistema, obtener el perfil de concentración de hidrógeno o de fracción molar de hidrógeno en la solución de alqueno. Y esta pregunta C se me olvidó sacarla. Así que vamos a ver entonces cómo partimos el ejercicio. En primer lugar, y como siempre, vamos a partir esquematizando el sistema. Nosotros sabemos que tenemos una probeta, entonces vamos a dibujar una probeta que es cilíndrica, pero entonces claramente no se ve. Si es cilíndrica, entonces podríamos definir que esta va a tener como un área transversal S. Ando dibujando muy mal hoy día. Un área transversal S. Y en esta probeta entonces tenemos en el fondo el catalizador que es sólido, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar el catalizador como C. Y podríamos notar que el catalizador y que está en estado sólido. Y sobre esta tenemos la solución de alqueno, ¿cierto? Una solución de alqueno así a un nivel constante. Entonces esto es B. Y es un líquido. Lo podemos notar si es que queremos. Y sobre todo esto está entonces circulando hidrógeno, que llamamos A, gaseoso, con una concentración conocida. Eso nos va a servir claramente para definir las condiciones de contorno. Ya, bueno, ya tenemos más o menos esquematizado, podemos dimensionar un poco el sistema. Nosotros sabemos que vamos a necesitar dos condiciones de contorno. Comúnmente necesitamos dos para estos problemas. Entonces, vamos a poder definir una condición de contorno en la interfase gas-líquido por la concentración de hidrógeno conocida y podemos definir otra condición de contorno quizás acá, ¿cierto? Más adelante vamos a ver cuál es. Pero para eso vamos a necesitar saber cuál es la altura total de esta solución de alqueno, ¿cierto? Entonces vamos a llevar a esta altura L, un largo L. Ya, también... em, bueno, nosotros se va a llevar a cabo una reacción, que la reacción es que A, o sea, el hidrógeno, cuando se encuentra con el catalizador de platino, C, va a formar un producto, D, por ejemplo. Entonces, podemos sacar relaciones de los flux molares a partir de esta reacción, que suponemos que está balanceada, digamos que está balanceada, ya sí, balanceada. Entonces, nosotros podemos sacar o ver cuál es la proporción entre el flux de A y el flux del producto, ¿cierto? Porque el flux del catalizador no hay porque es un sólido. ¿Y cuál es esta relación que va a cumplir? Nosotros sabemos que estamos gastando un mol del flux de A para producir un mol del flux de D. Entonces, a partir de esta relación, bueno, nosotros podemos expresarla como NA partido el coeficiente estiquiométrico igual a el ND partido su coeficiente estiquiométrico. Esto puede ser lo mismo. Sí, solo así, entonces. Entonces de acá, de cualquiera de estas dos, vamos a poder despejar que NA es igual a menos ND. Perdón, ND. ¿Ya? Eso nos va a servir para más adelante. Y ahí, como siempre, para sacar un perfil de fracción molar de nuestros compuestos, de nuestro sistema, tenemos que partir haciendo un balance molar, ¿cierto? Entonces, haciendo un balance molar del compuesto A, en este caso, bueno, un balance diferencial. Eh, para hacer balance diferencial necesitamos un volumen de control, en este caso es el área transversal ya definida S y un espesor delta Z. Ya, entonces lo que está entrando a nuestro volumen de control necesitamos definirlo, pero antes necesitamos definir el eje coordenada, el sistema de referencia. Entonces, lo podemos definir convenientemente como por ejemplo que nosotros sabemos que el flux molar de A está en este sentido, ¿cierto? NA baja. Y el sistema, el eje de referencia, lo podríamos definir con dirección positiva hacia donde baja, Z, por ejemplo. Y no necesitamos mucho más porque el vaso es simétrico, entonces el radio no afecta al perfil y solo podemos definir esto. Y, o si es que quieren,
por miedo, definan R. Em, no por miedo, no, nosotros no tenemos miedo, ¿cierto? Ya. Ya, entonces hacemos el balance diferencial, lo que está entrando al volumen de control es NA y lo multiplicamos por el área transversal Z y esto está entrando al volumen de control y lo que está saliendo, ¿cierto? Es lo mismo, NA, pero es lo mismo pero distinto, por S, el área transversal en Z más delta Z. Es delta Z. Entonces, esto es igual a la acumulación de los moles de A en el tiempo y vamos a hacer el supuesto de que estamos en estado estacionario. Entonces, supuesto estado estacionario. Entonces, esto es igual a cero. Esto es lo mismo siempre. Ya, entonces, pasos a seguir es dividir por el volumen de control, z, s por delta z y luego hacer el límite para que delta z sea cero y aparece entonces el balance diferencial, que aparecería menos la derivada de na en dz es igual a la acumulación, cero. Entonces este signo se me va. Ya, ¿qué pasó? ¿Cómo saco esto? Mm, mm, mm. Tenemos problemas, no sé cómo sacar esto. Ahí está. Ya, entonces, tenemos que a este balance diferencial reemplazar la ley de Fick, ¿cierto? Antes reemplazábamos la ley de Fourier, la ley de viscosidad de Newton, esta es la ley de Fick. Hay varias expresiones de la ley de Fick, una es, y la que más se utiliza, la ley de Fick de difusión binaria. Binaria. Ya, ¿y cuál es esta ley de Fick? Nos dice, el flux molar de A en un sistema binario es la fracción molar de A por la sumatoria de los flux molares en el sistema binario. Entonces tenemos dos, ¿cierto? Bueno, no sería NB, sería ND, ¿cierto? Porque es el otro flux que tenemos. C no existe, o sea, no hay un flux de C, pero sí hay un flux del producto que es D. Y más, menos, perdón, el término de difusividad molecular, ¿cierto? Entonces esto es C, la concentración total por la difusividad de A en D por la derivante o las direcciones de la fracción molar. Bien, entonces, simplificaciones que podemos hacer acá. Eh, no hay nada estancado, pero sí tenemos la relación que sacamos antes de los flux, que nosotros decíamos que NA es igual a menos ND. Entonces, ¿qué pasa si lo reemplazamos? Si acá decimos NA es igual a menos ND, entonces estos dos se me cancelan, entonces me queda cero. Entonces no hay un aporte convectivo, solamente hay difusivo, entonces NA solamente me queda como menos C por DAB por la AD, perdón, por la derivada de la fracción molar en una dirección, en este caso sería, porque las otras direcciones no cambia, ¿cierto? Vamos a hacer ese supuesto también que solamente XA solo depende de Z. ¿Sí? Entonces vamos a tener una función de XA en función de Z. Ya, entonces esto es la derivada de XA en dz. Bien, ahí tenemos la ley de Fick. La vamos a reemplazar en el balance diferencial. Sería simplemente derivar esta expresión en Z. Sería d en dz de menos c por dad por dxa en dz igual a cero. Ya. Entonces acá nosotros ya podemos intentar, sí, no, sí, ya podemos resolver este sistema, perdón, esta ecuación diferencial. Primero que todo, vamos a hacer otro supuesto aquí muy importante, lo voy a anotar en rojo, que es el supuesto de que C y de AD es constante. Entonces, si esto de acá es constante, puede salir de la derivada, no depende de z, y como está igualado a 0, se me cancela. ¿Sí? Igual que el signo negativo, se va, se convierte en un signo positivo. Entonces, esto se simplifica mucho más. Me queda la derivada de la derivada, entonces la doble derivada de xA en dz es igual a 0. Y aquí podemos integrar, ¿cierto? Si integramos una vez, me aparece la derivada de xA en dz es igual a una constante integración. Y si integro, creo que dije derivar, bueno, integro otra vez,
es la variable XA va a ser igual a C1, la constante 1 por Z, más una constante de integración 2. Bien, acá entonces tenemos una expresión general para nuestra fracción molar y hay que averiguar cuáles son estas constantes de integración. Para eso definimos las condiciones de contorno. ¿Sí? Entonces vamos a tener dos, ya habíamos dicho. Primero, la primera condición de contorno es en la interfase con el gas, que era en Z igual a 0, ¿cierto? Que nosotros sabemos que tiene una concentración conocida. ¿Cuál va a ser esa concentración o fracción molar conocida? Porque como queremos averiguar cuál es el perfil de la fracción molar, definamos la fracción molar. Esta fracción molar es conocida, entonces XA es XA sub 0, ¿sí? Es conocida. Y por si acaso, fracción molar, se define como la concentración, por ejemplo, de A en la concentración total. Entonces, si definiéramos la concentración y supiéramos el valor de la concentración total, también estamos definiendo la fracción molar. No tienen dependencia, así que puede dar lo mismo, pero es mejor definir la fracción molar. Ya, ¿y cuál puede ser la segunda condición de contorno? Es, bueno, en la otra interfase, que acá, ¿cierto? En esta parte es donde ocurre la reacción. Y si ocurre la reacción bajo el supuesto de que es una reacción instantánea en un catalizador, entonces no vamos a tener un compuesto como justo en esa interfase. O sea, va a existir para los términos de la velocidad de reacción. Eso sí o sí, pero para este sistema no. Entonces, en Z igual a L, la fracción molar de A es igual a cero. Ya, entonces, ¿cómo vamos a ocupar estas condiciones de contorno? Vamos a evaluar primero entonces, evaluando, no sé, primero a mí me serviría, evaluar primero la condición 1. Evaluando C1, ¿qué pasa? XA es XA sub 0 y lo estoy evaluando Z igual a 0, entonces C1 por 0 más C2. Entonces acá ya tengo mi constante de integración 2 que es igual a XA sub 0. Y evaluando la constante 2, tengo que XA es igual a 0 cuando Z es igual a L, entonces esto es C1 por L más la constante 2 que es XA sub 0. Entonces de aquí también puedo despejar mi constante 2, constante 1 que es menos XA sub 0 partido L. Y así estoy bien. Entonces, puedo reemplazar ya mi constante de integración en el perfil general que la habíamos determinado. XA es igual a la constante 1 menos XA sub 0 por Z partido L, que es la constante, más la constante 2 que es XA sub 0. Entonces, si graficamos esto, vamos a ver, bueno, si dibujamos el vaso y lo graficamos dentro del vaso, vamos a ver que esto sigue una tendencia lineal. No, lo vamos a graficar. Sigue una tendencia lineal, ¿cierto? Parte en X a sub 0 y esto desciende a medida que avanzamos en el eje Z, desciende hasta convertirse en cero. Ya, y ahora vamos con el ejercicio 2. Este dice, en un vaso precipitado se tiene una solución de los compuestos B y C que son inmiscibles si se separan por su diferencia de densidades, donde la densidad de B es menor, perdón, que la de C. Por encima del vaso hay presencia de un gas A que difunde por la solución y reacciona según la ecuación 2, que 2 de A reacciona con 1 de C para formar un producto, la cual es elemental e irreversible, y su velocidad de reacción solo depende de la concentración de A. La fracción molar de A es conocida en la zona superior del sistema y en la interfaz de B y C. Se puede suponer que el sistema tiene un comportamiento isotérmico. Entonces pide esquematizar, determinar el perfil de A en B y obtener una ecuación que permita determinar el perfil de fracción molar o concentración de A en C. Partiendo claramente, definiendo el sistema, nosotros nuevamente tenemos una probeta, pero esta vez tenemos dos líquidos inmiscibles. Nosotros entonces sabemos que si estos son inmiscibles no se mezclan y como la densidad de B es menor que la de C, B se va a encontrar por encima de este, ¿cierto? Entonces van a tener esta posición. Y sobre estos dos líquidos hay una gas A que va a difundir sobre ambos compuestos hasta llegar a C y reaccionar según una ecuación. Pero antes, bueno, no.
Ya, si va a reaccionar según la ecuación que 2A más C va a formar un producto que en este caso para estar balanceado es que A2C, un producto cualquiera. Ya, nos decían que esta reacción es elemental y no me acuerdo qué más. Voy a revisar. Es mm, elemental e irreversible. Bueno, irreversible entonces solamente tenemos una flecha para un lado. ¿Y qué quiere decir elemental? Cuando dice elemental es que la ecuación de velocidad, RA en este caso, la concentración dentro de esta ecuación es elevado al coeficiente estequiométrico. Simplemente eso. Ya, y también el enunciado solamente decía que solo depende de C, o sea, de A. Entonces, ¿cuál va a ser esta ley de velocidad de reacción? Primero, A se están consumiendo, ¿cierto? Entonces, esto es en base al reactivo límite, podríamos llamar. A se está consumiendo, entonces menos por el consumo. La constante, que es constante entre comillas, de la reacción, por la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, por ser elemental, repito. Ya, entonces, vamos a tener un flux molar de A en B primero con este sentido, ¿cierto? NA. Entonces podemos definir nuevamente convenientemente que el sentido positivo va a apuntar en esta dirección. Convenientemente, ¿y qué pasa si no? Si no sé, en el certamen decimos, no, apunta para allá. Da lo mismo, o sea, da exactamente lo mismo porque nosotros ponemos signo negativo porque sabemos que está apuntando después para el otro lado cuando hacemos el balance diferencial. ¿Ven? Ya, ¿qué más tenemos que definir? Nosotros en el enunciado nos dicen que sabemos la concentración en este punto de arriba, ¿cierto? X sub 0 podríamos llamar. Em, Conocemos también la fracción molar de A en este punto de acá, que entonces vamos a tener que definir cuál es el largo de la solución B, que vamos a decir que este largo, esta altura es una altura delta, entonces vamos a llamar entonces x a delta a la fracción molar en este punto. Y también otra cosa que podemos definir es, bueno, podemos definir el largo total de nuestra solución, de ambas soluciones como L. Y ahora, ¿qué pasa si definimos en vez de ese largo esto de acá como L? Bueno, cuando definamos la condición de contorno, definimos z igual a delta más L como algo, ¿cierto? También da un poco lo mismo. Eh, ya, entonces, si nos damos cuenta, tenemos que hacer dos balances molares. Primero, dos balances diferenciales, porque tenemos la difusividad de A en D primero, A en B, perdón. A en D, en B, bueno, se entiende. Y luego cuando llega a este punto, difunde en otro compuesto, entonces va a cambiar nuestro perfil de fracción molar. Ya, entonces vamos a partir haciendo el balance molar de A en B. Ahí sí. Eh, el volumen de control que ocupamos es el mismo que ocupamos para el ejercicio anterior. Tenemos un área transversal, ¿cierto? Que no habíamos definido, que tuvimos que haber definido como S o A, lo que queramos, y un delta Z que vamos a llamar literalmente delta Z. Entonces, ¿qué está entrando a este volumen de control? Es el flux molar de A por el área transversal evaluado en Z menos lo que está saliendo del volumen de control, que es el flux molar por el área transversal en Z más delta Z. Ya, aquí aparecería un término de reacción, pero según lo que nos acordamos y estamos viendo en esta ecuación de acá, A reacciona cuando está con C, pero con B no, entonces no tenemos una reacción. Ya, y la acumulación en este caso, cómo cambian los moles en función del tiempo, hacemos el supuesto clásico de la carrera, estamos en estado estacionario, entonces es igual a cero. Bien, entonces aquí hacemos los pasos típicos que yo me canso de hacer estos pasos típicos, sinceramente. Y aparece la derivada de NA en DZ igual a cero. Ya, entonces de aquí tenemos que implementar nuevamente la ley de Fick. La ley de Fick de difusión binaria decía que el flux molar en mezcla binaria es la fracción molar de A por la suma de los flux molares menos los términos de difusividad. En este caso voy a poner la derivada del tiro de x and de z. Em, ya, en este caso no tenemos una relación de NA y NB como teníamos anteriormente por la reacción.
sino que, bueno, sino que en este caso hacemos el supuesto de que B está estancado, entonces no tenemos un flux, está entonces estancado. Y perdón, déjenme volver un poco al ejercicio anterior, que no me acuerdo si lo dije, el flujo molar de A sería la relación de que NA es igual a menos ND, ¿cierto? Entonces, esto también tiene sentidos como positivo y negativo. Entonces, si NA estaba yendo hacia abajo, ND claramente está yendo hacia arriba y por eso se cancelan. Ya, ahora volvamos. Em, tenemos entonces esta expresión de la ley de Fick, tenemos que despejar NA. NA, este despeje, por lo menos yo ya me lo sé de memoria, es C por DAB por la derivada de x a en dz dividido 1 menos xa. ¿Sí? Ya entonces esto aquí reemplazamos este término de la ley de Fick, lo derivamos con respecto a z, ¿cierto? Entonces me quedaría menos c por dab por dxa en dz dividido 1 menos xa igual a la acumulación, 0. Entonces aquí, perdón, hacemos el supuesto de que c y dab es constante. Y entonces, por lo mismo de antes, sale de la derivada igual a 0, se va a 0, el signo positivo, o sea, negativo también. ¿Y cómo hacemos para resolver esto? Aquí no podemos derivar y derivar. O sea, podríamos, pero quedaría una ecuación diferencial media extraña. Lo que podemos hacer, y es mucho más simple y funciona, es integrar. Si integramos primero, me aparece la integral del producto de dos funciones, que es el producto de las dos funciones, 1 menos 1 menos xa, 1 partido 1 menos xa, perdón, por dxa en dz igual a una constante de integración. Y ahora, si integro nuevamente, me va a aparecer aquí logaritmo natural de 1 menos xa por la regla de la cadena de lo que está dentro, entonces la regla de la cadena es menos 1, igual a la constante 1 por z, ¿cierto? Porque pasé el dz hacia el otro lado, más una constante de integración 2. Bien, estas constantes, nuevamente, condiciones de contorno. Vamos a necesitar dos, tenemos dos constantes, ¿cierto? La primera condición de contorno, CS1, va a ser en la interfaz gas-líquido, en Z igual a 0. Nosotros conocemos que la fracción molar de A era una fracción molar conocida, XA sub 0. Y la segunda condición de contorno es que la otra interfaz, líquido-líquido, ¿cierto? De B en C, también tenemos una fracción molar conocida que en Z igual a delta. Z igual a delta. Vamos a tener una fracción molar XA sub delta. Entonces vamos a primero evaluar la constante 1. Perdón. Entonces esto es en x, z igual a 0, x es igual a x a sub 0, entonces me queda menos logaritmo natural de 1 menos x a sub 0 es igual a la constante 1 por z evaluado en 0 más la constante 2. Entonces la constante 2 es igual a menos logaritmo natural de 1 menos x a sub 0. Ya, y ahora evaluando la constante 2, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos logaritmo natural de 1 menos x a sub delta es igual a c1 por delta más la constante 2, pero ya la sabemos cuál es, entonces la anotamos a tiro, menos logaritmo natural de 1 menos x a sub 0. De aquí podemos despejar c1 y me queda logaritmo natural de 1 menos x a sub 0 dividido 1 menos x a sub delta, ¿sí? Por 1 partido delta. Entonces, si reemplazamos estas constantes de integración en nuestro perfil general, nuestra ecuación general, me queda menos logaritmo natural de 1 menos xa igual a la constante 1, logaritmo natural de 1 menos xa sub 0 dividido 1 menos xa sub delta por z partido delta, ¿cierto? No olvidemos el z. Más la constante 2 que es menos logaritmo natural de 1 menos xa sub 0. Y aquí simplemente podemos
arreglar un poco la ecuación como para que nos quede como queda en las referencias, que es, me quedaría, bueno, voy a pasar este hacia el otro lado y este para el otro lado. Entonces me va a quedar el logaritmo natural de 1 menos xa dividido 1 menos xa sub 0 igual a logaritmo natural, aquí lo doy vuelta, entonces me queda 1 menos xa sub delta dividido 1 menos xa sub 0 por z partido delta. Y aquí puedo aplicar una exponencial y me queda 1 menos xa dividido 1 menos xa sub 0 igual a 1 menos xa sub delta dividido 1 menos xa sub 0 elevado a z partido delta. Ya, y aquí tenemos, perdón, tenemos el perfil de fracción molar. Bueno, el perfil en realidad lo tendríamos si despejamos el xa, pero de esta manera ya se entiende. Entonces, ahora tenemos que hacer, bueno, esto es A en B, ¿cierto? A en B, ahora tenemos que hacer A en C. Y A en C tiene implicada una reacción, ¿cierto? Ya tenemos la expresión de la velocidad de reacción, que la tuvimos aquí. La vamos a poner aquí, encerrar en rojo. Hagamos el balance diferencial primero. Entonces, balance molar de A en C. Me quedaría el flux molar que está entrando al volumen de control, que es NA por el área transversal igual a Z, menos lo mismo NA perdón, por S evaluado en Z más delta Z. Pero ahora sí aparece el término de la velocidad de reacción. Este término de velocidad de reacción nos tenemos que dar cuenta de las unidades. Primero que todo, KdK eh, normalmente se define, o para estos casos se define como K apóstrofe apóstrofe. Apóstrofe, no, creo que eran dos apóstrofes. O si no son tres. Por ahí. Y eso va a querer decir que tiene unidades de mol partido, en este caso, litro, creo, por segundo. No, no es litro, esto es metro cúbico, y sí. Por segundo, o puede ser litro, simplemente un volumen, por volumen. Pero en nuestro balance diferencial, nosotros lo que tenemos en la acumulación, vamos a mover esto aquí. La acumulación es cómo varían los moles de A en el tiempo. Eso quiere decir que va a tener unidades de mol partido tiempo, segundo, por ejemplo. Aquí le puse segundo, sí. Entonces, esta reacción va a tener que tener unidades, las mismas unidades. Y además, otro aspecto a considerar es el signo. Acá yo puse un positivo. Y va un positivo porque aquí cuando yo definí la ley de velocidad de reacción le puse un signo menos, porque A se está consumiendo. Si no pusiera ese signo menos, aquí en vez de este signo positivo, tendría que poner un signo negativo. ¿Por qué? Porque A se está consumiendo. Entonces voy a poner más RA por un volumen para que me queden las mismas unidades. Y ese volumen es el volumen diferencial. S por delta Z. Y esto es igual a la acumulación y hacemos el supuesto de que estamos en estado estacionario, entonces es igual a cero. Ya aquí los pasos típicos, dividir por el volumen de control, S delta Z, hacer el límite delta Z a 0. Y me aparece que la acumulación 0 es igual a menos de NA en DZ más RA. Bien, acá el signo sí importa. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar, por ejemplo, este DNA. Lo paso por el otro lado. DNA de Z es igual a RA por nada. RA. Podríamos reemplazar este RA, por ejemplo. RA, bueno, esto es R, por si acaso. R era igual a menos K apóstrofe apóstrofe por CA al cuadrado. Ya, entonces, este flux molar lo tenemos que reemplazar con la ley de Fick, como siempre. Entonces, de la ley de Fick de difusión binaria, ya sabíamos más o menos cómo era. Bueno, NA sería igual en este caso a XA por NA más NC. Más NC. Sí, más NC. Perdón, difusión binaria, vamos a hacer el supuesto de que igual la reacción no es tanta, entonces ni un flux de producto.
lo deberíamos anotar quizás como supuesto. Uy, ¿por qué se ve así? Bueno, menos los términos de difusión. C, la constante por la difusión de A en C por la derivada de XA en DZ. Eh, realizamos el supuesto. Si podemos realizar el supuesto de que C está estancado, entonces esto se va a cero. No hay un flujo de A estancado. Y puedo despejar el flujo molar de A, NA, como menos C por DAB, DAC, por DXA en DZ, dividido 1 menos XA, lo mismo de antes. Entonces, simplemente me quedaría, eh, ¿cómo se decía? Incluir este flux, esta expresión de NA, reemplazar, eso era, en la ecuación diferencial que definimos arriba. Entonces me quedaría la derivada de, de d en dz, la derivada con respecto a z, perdón, de menos c por DAC por dxa en dz dividido 1 menos xa. Y esto es igual a otro término que es menos k apóstrofe apóstrofe por ca al cuadrado. Ya, aquí también tenemos que ser consistente con la ecuación diferencial que nosotros vamos a resolver. Tenemos una derivada con respecto a la fracción molar y una expresión, una variable CA. Ambas tienen dependencia, ¿cierto? La fracción molar de A era igual a la concentración de A dividido la concentración total. Entonces, podemos hacer dos cosas, o expresar este término como fracción molar, o juntar estos dos términos para que sean una concentración. Y eso se puede porque, bueno, acá si despejo CA, me queda que es la concentración total por la fracción molar. Normal, ¿cierto? Porque esto es mol-mol, esto es mol partido litro, o mol volumen. Entonces voy a hacer lo segundo que dije, que era expresar la fracción molar como concentración. Entonces me va a quedar, ¿cómo me quedaría? Menos, ¿por qué me aparece? Ah, bueno, el menos sale de la derivada, voy a dejarlo afuera. La difusividad de A en C por la derivada. em, no, voy a hacerlo primero. Voy a hacerlo primero, voy a hacerlo primero. Voy a expresar esto acá como, como fracción molar, porque acá, si nos damos cuenta, tenemos un término de fracción molar. Y esto no lo puedo expresar como concentración así tan fácil. Lo que sí puedo expresar más fácil es esto como fracción molar después para resolverlo, pero no lo vamos a resolver. Quedaría la derivada de z de menos, él sale para afuera de c por DAC por la fracción, la derivada de x en dz dividido 1 menos xa igual a menos k prima prima por la fracción molar que era, se podía despejar como la concentración total por xa y esto está al cuadrado, entonces me queda al cuadrado y al cuadrado. Aquí creo que en alguna parte hicimos el supuesto de que la concentración total era constante, entonces podría salir de la derivada. Y si sale de la derivada, esta se me va con el signo de acá. Y otra cosa que se me puede simplificar es los signos negativos se me convierten en positivos, entonces me quedaría una ecuación diferencial un poco más agradable, más bonita. Entonces me queda DAC por DXA en DZ dividido 1 menos XA igual a K por la concentración total por XA al cuadrado. Ya, esto lo dejamos hasta acá. No sabemos resolver esto, entonces vamos a seguir con el último ejercicio. Bueno, igual hay otra forma como para poder resolver esta ecuación de acá, que es la que se usa bastante en este curso, que es hacer otro supuesto. O sea, ya, vamos a hacer lo primero, lo segundo que había dicho, que era expresar, eh, multiplicar estos dos para que me saliera una concentración. O sea, la concentración total por la fracción molar. Entonces me va a quedar la derivada de, bueno, la derivada con respecto a z de menos, el menos sale, había salido, menos d a c por la derivada de ca en dz dividido 1 menos xa igual a menos k por ca al cuadrado. Ya, el supuesto que se puede realizar es que
como tenemos una reacción quizás de segundo orden, podríamos decir que esta reacción igual consume A rápidamente, consume bastante A. Y si fuera de primer orden y decimos que rápida, funciona igual, porque igual va a depender un poco del valor del K, que no lo conocemos, entonces podemos hacer ese supuesto para estos certámenes. Em, entonces, ¿qué pasa si eh, A, perdón, XA baja muy rápido? Entonces, XA va a ser mucho menor a 1, ¿sí? En casi todo el sistema. Entonces 1 menos XA es aproximadamente 1. Y acá tenemos 1 menos XA, entonces esto de aquí es 1, entonces me va a quedar ahora sí una ecuación diferencial un poco mucho más fácil de resolver. DC en DZ igual a K por CA al cuadrado. ¿Ven? Queda bastante más fácil de resolver, pero igual no lo vamos a resolver. Pero esta también es otra solución para la ecuación diferencial. Ahora sí, el último ejercicio dice, en un experimento de laboratorio se está estudiando cómo afecta la temperatura en la difusión de gases a través de una película estancada. En este caso específico se determinará el perfil de concentración del gas o de fracción molar del gas A que difunde la película de gas estancado B alrededor de una gota esférica de líquido. Bueno, si aproximamos una gota a una esfera. Determinar el perfil de fracción molar de A en la película gaseosa considerando un sistema isotérmico y luego determinar la ecuación diferencial que se debe resolver para obtener el perfil de concentración o fracción molar, considerando que la temperatura cambia en la posición dentro de la película según la ecuación 3. Suponga como una aproximación de la difusividad de A en B que varía según la potencia de 3 a la 3 medio de la temperatura. La concentración se puede modelar con la ecuación de estado de gas ideal y que la presión es constante. Entonces la ecuación está a la 3 de cómo varía la temperatura. O sea, un perfil de temperatura, ese está acá. Y el hint que entrego es cómo es que varía la difusividad según la potencia a la 3 medio de la temperatura, que más que la temperatura lo asociamos a un R. Y eso, vamos. Ya, primero vamos a definir claramente el esquema. Vamos a dibujar una película estancada alrededor de una gota. Como que me da miedo dibujar un círculo, pero ya un círculo. Ahí. Esa es la gota. Y va a tener una película de gas estancado que llamamos B. Ya, no me quedó bien, pero da lo mismo. Entonces acá tenemos B. Y en el enunciado creo que decía que un gas A, sí, un gas A está difundiendo un gas A difunde en B, entonces vamos a dar un flux molar que apunta en este sentido, ¿cierto? Radial. Entonces, bueno, si tenemos esferas, claramente vamos a ocupar coordenadas esféricas. Y esta a partir, va a tener un origen al centro de nuestro sistema, al centro de la gota. Si esto fuera, ojalá lo dibuje simétrico, si no igual se entiende. Que las coordenadas esféricas necesitamos un radio. Y las coordenadas esféricas en verdad tienen dos ángulos más, pero la gota y la película vamos a decir que es simétrica, entonces no dependen de los ángulos. Entonces, de nuevo, XA solo depende de Z, o sea, de R en este caso. XA es función de R. XA. Entonces, ya tenemos que hacer balances diferenciales de la misma manera que lo habíamos hecho antes. Esta vez el volumen de control tenemos que ocuparlo con esferas, ¿cierto? Entonces, bueno, lo voy a dejar al lado. El volumen de control es una esfera, ¿cierto? En el área de esta esfera S, bueno, un área de una esfera se puede definir como 4pi r cuadrado, ¿cierto? Y también a esta esfera va a tener, bueno, este es el área a un r, pero va a tener un grosor igual delta r. No sé cómo dibujar ese grosor. Sería como dos esferitas con un grosor delta r. Ya. Entonces ahí igual tendríamos un volumen si multiplicamos esto, ¿cierto? Tendremos un volumen, que es el volumen de control. Entonces lo que está entrando al volumen de control es externo, ¿cierto? Entonces está montando en sentido negativo. En este caso igual no nos va a importar mucho el signo, pero lo vamos a notar igual como corresponde. Eh, me
tendría que notar lo que está entrando, NA por el área transversal 4pi r cuadrado evaluado en la entrada, o sea, NR. Y este flux, habíamos dicho que está en sentido contrario, entonces vamos a notar el signo negativo aquí y nos quedaría bien definido. Y lo que está saliendo del volumen de control es, bueno, menos el signo negativo del flux NA por el área transversal 4pi r cuadrado evaluado en r más delta r. Si nos damos cuenta, siempre pongo como el área transversal dentro de lo que estamos evaluando, porque en este caso sí varía el área transversal con respecto a r, porque es una función que depende de r. Entonces es mucho mejor dejarlo ahí adentro. Y esto es igual a la acumulación de NA en dt, supuesto de siempre, estado estacionario. Y ahí en este caso dividimos, en este caso, como si no lo hiciéramos antes, dividir por el volumen de control, que en este caso es 4pi, no se dividí por la variable a la cual varía nuestro perfil, que es r, entonces dividimos por delta r solamente. Ya esto es no es un volumen, pero se entiende, ¿cierto? Y luego hacemos el límite de delta r tendiendo a cero. Aquí entonces me aparece la derivada de NA por 4pi r, no, por r cuadrado solamente, perdón. La derivada de NA por r cuadrado, ¿cierto? Porque no dividí por r cuadrado, en de r, igual a la acumulación que es igual a cero. Ya, aquí nuevamente la ley de Fick de difusión binaria, tenemos dos compuestos solamente, Na se puede expresar como lo definimos arriba y hacemos el supuesto de que B está estancado. Entonces el término de NB se va y me queda, despejando esto, me queda lo mismo que antes, C por DAB por la derivada de XA, en este caso con respecto a R. Si tuviéramos nada, la sería con todas las direcciones, pero los ángulos no importan. Dividido 1 menos XA. Ya, y esto lo reemplazamos aquí arriba, en esta parte de acá, entonces me va a quedar la derivada con respecto a R de menos C por DAB dividido 1 menos XA por dxa en dr por R cuadrado igual a cero. Ya el signo negativo sale de la derivada, me queda positivo. Hago el supuesto de antes. Me gusta, a ver este. El supuesto de que C por DAB es constante, entonces sale también de la derivada igualado a cero, se va a cero, 0, 0. Y me queda más simple, como antes. Em, bueno, aquí deberíamos resolver esta ecuación diferencial. A mí ya me está dando un poco de flojera, sinceramente. Em, de en dr de xa en dr. Bueno, anoto la derivada después mejor. R cuadrado partido 1 menos xa por dxa en dr. Porque se puede confundir. Igual a la acumulación. Esperen, porque creo que me equivoqué en la pauta. Ya, ok, no se preocupen, subí la pauta correcta. Era solo yo que tenía aún la pauta incorrecta en mi mano, pero ya la boté. Ya, entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Primero, podemos integrar, ¿cierto? Si integramos, me aparece el producto de estas funciones, tal cual como aparece adentro, r cuadrado partido 1 menos xa por la derivada de xa en dr igual a una constante 1. Entonces aquí mis variables separables, paso el dr hacia el otro lado, voy a integrar nuevamente, bueno, el r cuadrado se me va al otro lado también, lo voy a borrar y me puedo integrar. Si integro me queda el logaritmo natural de 1 menos xa por la regla de la cadena, o sea, menos 1, igual a la constante 1, que no pasa nada al integrar, por la integral de esto que es menos R1, menos 1 partido R, más una constante de integración 2.
Ya tenemos la expresión general, ¿cierto? Entonces necesitamos unas condiciones de contorno que no habíamos definido. Pero me parece que en el enunciado se definen implícitamente, o si las definimos. Mm, no, no las hemos definido, pero definámosla. La primera condición es, bueno, son, a ver, en la posta de verdad no lo hice. Así se lo hice. Ya, la primera condición de contorno es que la primera, perdón, en este punto de acá que vamos a llamar, ah, perdón, eh, es tarde. Este R, ¿cierto? Vamos a saber qué largo es de alguna manera, que vamos a decir que es R1. Y vamos a tener otro R acá que vamos a llamar R2. Perdón. R2 está acá. Ahí sí. Entonces, en esos dos puntos, según el enunciado, vamos a conocer cuál es la fracción molar como que tenemos. Entonces vamos a decir que en R1 vamos a tener X a 1 y en R2 vamos a tener X a 2. Ya, entonces vamos a definir las condiciones con respecto a eso. Vamos a decir que en R igual a R1 vamos a tener X a 1 igual a X a. Y en la condición de contorno 2 es que en R igual a R2 vamos a tener XA igual a XA sub 2. Ya, ahora sí, entonces, evaluando el perfil o lo que tenemos con la condición 1, ¿qué nos quedaría? Me quedaría menos logaritmo natural de 1 menos x a 1 es igual a menos C1 partido R, que es R1, más la constante 2. Ya, y acá nos damos cuenta que vamos a tener un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Entonces tenemos que determinar dos variables y vamos a tener dos expresiones, porque vamos a evaluar también la constante 2. Y esto me queda menos logaritmo natural de 1 menos x a sub 2 igual a menos C1 partido R2 más C2. Y ahí esto lo podemos resolver de la manera que nosotros queramos este sistema de ecuaciones. Por ejemplo, yo lo que hice fue restar, bueno, esto va a ser 1, esto va a ser 2. Yo resté 1 menos 2, entonces me queda logaritmo natural de 1 menos x a sub 2 partido 1 menos x a sub 1 igual a, si estoy restando me queda C1 dividido R2 menos C1 partido R1. Y los C2 se me cancelan porque lo acabo de restar. Ya queda, entonces voy a factorizar por C1, me queda 1 partido R2 menos 1 partido R1. Entonces puedo despejar mi constante 1 como logaritmo natural de todo eso que tengo adentro. Dividido esto que es partido 1 sobre 1 R2 menos 1 sobre R1. Ya, y ahí tengo la constante 1 y la constante 2, ¿de dónde la puedo sacar? De cualquiera de las dos expresiones. Simplemente, por ejemplo, de la primera expresión, la constante 2 sería la constante 1, logaritmo natural de, lo voy a copiar, verdad que tengo esta habilidad, genial, de esto de acá por, o dividido, 1 partido de R2 menos 1 partido de R1, eh, más C1, C1, no, esto lo hice mal, dividido R1, ahí sí, entonces todo esto partido de R1, porque era la constante 1, esto de acá que lo pasé multiplicando al otro lado, menos logaritmo natural de 1 menos x a sub 1. Y ahí tenemos las dos constantes de integración y el perfil que resulta, tendríamos que reemplazar estas dos constantes y determinar el perfil. Hagámoslo, si ya tenemos tiempo, ya estamos en esto. Me queda. El perfil era menos logaritmo natural de 1 menos xa igual a la constante 1, creo. Constante 1 partido de r. Menos la constante 1 partido de r. Y la constante 1 era logaritmo natural de 1 menos x a sub 2 dividido 1 menos x a sub 1 dividido todo esto
1 partido R2 menos 1 partido R1 por... uy, ¿qué pasó? Ya. Por entonces R, ¿cierto? Por R. Más, lo tengo anotado. Perdón, no por R, estoy puro bueno. Por 1 partido R, ahí sí. Menos, más la constante 2 que la constante 2 era esto de acá, que era menos logaritmo natural, primero esto acá, logaritmo natural de 1 menos x a sub 1, más todo el otro término que es logaritmo natural de 1 menos x a sub 2 dividido 1 menos x a sub 1 por 1 partido o dividido 1 partido R2 menos 1 partido R1 por 1 partido R1. 1 partido R1. Y ahí ya tenemos más o menos el perfil. Simplemente nos quedaría quizás arreglarlo un poco. Lo podemos arreglar. ¿Cómo lo vamos a arreglar? No sé. Me va a quedar logaritmo natural de... lo tengo 1 menos x a sub 1 dividido 1 menos x a sub 2, ¿cierto? Porque pasé, o sea, multiplicando. Pasé hacia el otro lado el logaritmo natural. O sea, y lo voy a factorizar por... perdón. Factoricé por R1 partido R2 menos 1 partido R1. Y entonces me queda esto acá y me queda este logaritmo natural. Y me queda lo que estoy factorizando afuera. 1 partido R2 menos 1 partido R1 igual a un logaritmo natural de 1 menos xa dividido 1 menos x a sub 1. Eso sí lo pasé sumando hacia el otro lado. Y acá simplemente puedo hacer una exponencial y me va a quedar el perfil eh, según la literatura. 1 menos x a sub 1 menos 1x a sub 2 elevado a todo esto de acá. Me faltaron los r. Este no es r, esto estaba mal. Bueno, haciendo, me quedaría 1 menos, o sea, R1 menos R dividido R2 menos R. 1. Y ahora sí, si aplicada la exponencial me queda todo esto elevado a R1 menos R dividido R2 menos R. Y esto es igual a 1 menos XA dividido 1 menos XA sub 1. Y eso es todo. Ahí ya tenemos el perfil. Pero sí nos queda... Esto era cuando tenemos el sistema isotérmico. Dejen tomar un poco de agua. Y me activo. Esto era cuando tenemos un sistema isotérmico, pero ¿qué pasa para la pregunta de que tenemos un sistema no isotérmico? Ya, ya en ese caso no podemos resolver la ecuación diferencial como la habíamos resolvido antes, que habíamos asumido que la concentración era constante y que la difusividad era constante. Esas dos cosas ahora varían. ¿Y qué ecuación diferencial era? Era esta de acá, que la vamos a notar de nuevo. Vamos a notar entonces la derivada con respecto a z de r cuadrado por c por dab dividido 1 menos xa por dxa en dr igual a 0, que la acumulación, ese supuesto igual lo hacemos que estamos en estado estacionario. Ya, pero ¿qué pasa si la temperatura varía? La temperatura nos entregaban el perfil de temperatura que era T era igual a una temperatura 1 por R partido R1. Tenemos la variable R y una variable fija R1 a una temperatura de 1. Ya, pero ¿y dónde incluimos esto? ¿Cierto? Nosotros sabemos que la difusividad varía igual en función de la temperatura, pero nos entregan una relación para la difusividad que era que variaba la potencia en las tres medias de la temperatura, pero nos decía igual el enunciado que la difusividad de A en B se podía expresar como dAB1 conocido por R partido de R1 dividido, o sea, elevado a la 3 medios. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una expresión que ya la podríamos reemplazar en la difusividad. ¿Y la temperatura qué hacemos con eso? La concentración, ¿cierto? La concentración, o sea, nosotros podemos... Esto no, estamos tratando con gases. Y los gases siguen la ecuación de estado de los gases ideales, ¿cierto? Que es PV
igual a RT. RT, si fuera esto molar, entonces voy a poner a NRT. Ya, entonces la concentración es moles partido el volumen, entonces puedo despejar moles partido volumen y me queda que es P partido RT. Y ahí tenemos la temperatura, ¿cierto? Tenemos una presión que es constante, que en el enunciado dice que es constante, pero por si acaso supuesto de presión constante. El R es un dato conocido, no varía. Y la temperatura varía según la ecuación de arriba. Y como entonces nosotros podemos expresar igual esta concentración que es C como P partido R por el término este de acá arriba, el perfil de temperatura que era T1 por, bueno, R partido R1 me quedaría R1 partido R. Y eso es todo. Ahora simplemente deberíamos reemplazarlo en nuestra ecuación diferencial y de alguna manera resolverla, ¿cierto? Entonces me queda la derivada de Z de R cuadrado por C, que era P partido R, por T1, por R1 partido R, por la difusividad, que es DAB 1, por R partido R1 a la 3 medio. Todo esto por dividido 1 menos XA por la derivada de XA en dr igual a 0. Y acá ya podría descontar un poco todos estos términos. Por ejemplo, esto de acá sería R partido de R1 a la 1 medio. Entonces los términos de la exponencial se me juntan, ¿cierto? Entonces me queda R1 de estas fracciones a la 1 medio. ¿Sí? ¿Y qué más podemos hacer? Nada más. Esta ecuación es entonces la que deberíamos resolver, pero el enunciado nos decía que lo dejemos hasta acá. Y eso es todo. Si tienen dudas, aunque quede poco tiempo para el certamen, las pueden hacer. Y bueno, creo que esta es la última ayudantía que voy a grabar. La otra es la tarea. Eh, Supongo que ya la hicieron. Ya puede que la grabe igual, pero me voy a despedir al tiro. Espero que hayan disfrutado este regalo, porque estas cápsulas de ayudantía en verdad no era algo que haya definido por hacer, ni que la profe me haya obligado a hacer. Simplemente la hice. Como era quizás, quién sabe si el último semestre que voy a hacer esta ayudantía. Ojalá. Pero eso, ojalá la hayan disfrutado, tanto como yo disfruté grabarla. Mentira. O sea, sí, igual disfruté. Pero eso, eh, espero que avancen todos muy bien, que terminen muy bien su semestre, que puedan avanzar muy bien en la carrera. La carrera es bastante divertida, o resulta ser divertida, si ponen ganas y o si les estresa igual algunos ramos, como se pasan y después uno la pasa bien. Como que ese esfuerzo que uno le puso al ramo igual que le costó, como que queda en el subconsciente y uno entendió después de todo, aunque no lo tengáis inconscientemente y digáis, no, no, yo no entendí ni una wea. Sí, sí lo entendiste, así como bien. Yo sé que vamos a ser todos bastante buenas personas, buenos ingenieros, buenos profesionales. Y eso, que estén muy bien, nos vemos en la U. Y eso, buen cerrito. Nos vemos. Chau.